Hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente en esta hermosa mañana a este tiempo de devocional. Buenos días a todos, Dios les bendice en este día. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Allí donde tú estás, yo te invito a que inclines tu rostro por un momento y tengamos un momento de oración, de preparación para recibir la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Honramos y bendecimos tu santo nombre, Dios. Te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, amado Rey, porque cada mañana nuevas son tus misericordias, bendito Señor. Y hoy nos permite ser parte de la misericordia del día de hoy. Señor, gracias, mi amado Señor, por lo fiel, por lo misericordioso que eres tú con nosotros. Amado Rey, colocamos este día en tus manos. Toma el control de nosotros, de cada palabra, de cada actitud, de cada acción de cada uno de nosotros. Toma el control, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, Señor. Padre, si en algo estamos fallando, si estamos incurriendo en faltas, en errores, Padre, háblanos, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, déjanos ver y déjanos entender tu palabra en esta mañana, Señor. Tu palabra es esa semilla de vida, Señor, que es impartida cada mañana en nuestra vida, Señor. Oramos, Espíritu de Dios, y te pedimos que podamos dar esos frutos apacibles, esos frutos de bendición, esos frutos que reflejen que tú eres el Señor, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar en esta mañana con una reflexión, un mensaje que me llegó y la verdad que me pareció muy apropiado. Hoy nuestro devocional se llama Se Vende. Se Vende. Y quiero leerles, dice la historia: un campesino, cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su finca. Como sabía que su vecino era un destacado poeta, decidió pedirle el favor de que le hiciera un aviso para vender esta finca. El poeta accedió gustosamente y el aviso que le hizo para vender la finca decía: vendo un pedacito de cielo adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar, esperando a que hubiesen los nuevos vecinos los que compraron la finca, pensando que aquel hombre del aviso se había mudado. Su sorpresa fue mayor al ver al campesino trabajando en sus faenas. El poeta preguntó: amigo, ¿no se iba de la finca? El campesino con una sonrisa le respondió: no, mi querido vecino. Después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que no existe otro mejor. Y hay una moraleja: no esperes a que venga un poeta para hacerte un aviso que diga lo maravillosa que es tu vida. No esperes a que venga un poeta y haga un aviso para que tú caigas en cuenta de lo maravillosa que es tu familia y lo que con tanto trabajo hoy posees. Dale gracias a Dios porque tienes vida, salud y esperanza de poder seguir luchando para alcanzar tus metas. Que el Señor bendiga este pedacito de cielo que es tu vida, que es tu familia. Nacimos para ser felices y no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice: levántate, te regalo otra oportunidad de vivir y de comenzar nuevamente de mi mano. Así que esta historia me pareció muy apropiada para el tema que hoy del cual queremos hablar en este devocional. ¿Y por qué le quise colocar Se Vende? Porque este campesino, dice la historia, que estaba cansado y el cansancio hizo que viera lo menos bonito de su finca. Ya no la veía tan productiva, ya no la veía tan hermosa, ya no se deleitaba con su finca, hasta que vino el poeta, le hace un aviso y resalta todo lo hermoso que tiene esta finca. El campesino queda convencido que lo mejor que él podía tener era su finca. Y nosotros hoy vamos a hablar, como lo dice esta historia, de uno de los mejores pedacitos del cielo que podemos tener aquí en la tierra. Tenemos muchos, pero uno de ellos es nuestra familia. Y cuando se habla de familia, ¿cuál es la primera imagen que viene a nuestra mente? Cuando hablamos de familia, ¿cuál es
la primera imagen que viene a nuestra mente. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido diferentes experiencias en cuanto a la familia. Otros han tenido han tenido familias fortalecidas, establecidas, pero hay también parejas o personas que no han crecido en un hogar establecido, sino en hogares disfuncionales. Entonces cada uno tiene una idea, tal vez una idea incorrecta de lo que es una familia o de lo que es un hogar. Y si nosotros vamos al libro de Génesis, el Edén, donde fue allí puesto Adán y donde fue puesta Eva, Edén significa, el significado de la palabra Edén son delicias. Eso significa la palabra Edén. Es decir, que desde el principio, desde el origen, Dios estableció que nuestro hogar, que nuestra familia fuera una delicia, con lo cual nosotros pudiéramos deleitarnos, pero el cansancio muchas veces ha hecho que nosotros veamos a nuestra familia de una manera diferente, que tomemos actitudes incorrectas. No esperemos porque nos confiamos, y cuando este campesino vio en riesgo, no sé, tal vez le irían a preguntar por su finca, por ese pedacito de cielo, él vio en riesgo eso que él tenía, que era tan preciado. No esperemos a tener en riesgo nuestra familia, no esperemos a estar en riesgo con nuestra pareja, no esperemos a estar en riesgo con nuestros hijos para verdaderamente darnos cuenta que son una gran bendición, una gran bendición. Ahora, muchas personas ven tan lejos la posibilidad de tener un hogar feliz, la ven muy lejos de tener un hogar feliz. Por eso les digo, cuando hablamos de familia, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestro corazón? Algunos tienen recuerdos dolorosos. No, pastor, yo no crecí con mi papá y mi mamá. Yo solo crecí con mi mamá. Yo solo crecí con mi papá. Aunque estaban también los dos en otros casos, siempre habían contiendas, habían divisiones. Crecí en medio de un hogar disfuncional o lleno de odio, de rencor, de adulterio, de engaño, de dolor. Entonces cada uno puede llegar a tener un concepto diferente de lo que es el hogar, de lo que es la familia. Pero necesitamos entender cuál es el concepto de Dios en cuanto a la familia, y nosotros, cada uno de nosotros, nuestras familias, caminar en esa verdad. No estamos pretendiendo que nosotros como pastores estemos esperando a que ustedes tengan un hogar como el nuestro. Lo que nosotros queremos es que ustedes, al igual que nosotros, caminemos en una verdad bíblica, porque Dios anhela, desea. El anhelo de Dios es que tengamos hogares felices, como lo dice en Génesis, un Edén, una delicia, que nos deleitemos, que hallemos el contentamiento con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, la alegría de poder llegar a casa. Y el día de ayer escuchábamos a un pastor cuando hablaba de una historia de la familia Ingalls. No sé si ustedes se acuerden, se acordarán los de las generaciones pasadas. La familia Ingalls era un programa y era una familia muy particular. ¿Por qué razón? Porque era una familia que siempre estaba unida. No tenía muchas riquezas, era una familia humilde por la forma de la casa, por la manera en que ellos vestían. Este hombre era un hombre trabajador, pero algo que se rescataba de esta familia, de la familia Ingalls, era la unidad. Y cuando llegaba el papá de trabajar, todos salían a recibirlo. Todos salían a recibir al papá con esa alegría, con ese gozo. Y les voy a contar una confidencia. Es algo que a mí me sucede. Es algo que a mí particularmente me pasa. Yo llevo las llaves de mi casa, pero yo siempre timbro, yo siempre golpeo. ¿Por qué razón? Porque mi anhelo, lo que a mí más me agrada, es saber que mi esposa y mis hijos me salen a recibir. Es algo, al principio, al comienzo, mi esposa me decía, pero si llevas llaves, ¿por qué no abres? Hasta que le pude yo explicar a ella, yo quiero que cuando yo timbre seas tú o sean mis hijos los que abran la puerta. Entonces cuando llegaba este hombre, cuando llegaba papá, todos salían a recibirlo. ¿Cuánto ha cambiado la familia hoy en día, verdad, pastora? Muchísimo, bastante. Ha cambiado muchísimo lo que es la familia, porque hoy si el esposo llega, ya no hay esa tensión, ya no la esposa sale a recibirlo con un beso. Ay, pastor, eso son cursilerías.
Si te das cuenta cómo se ha cambiado lo que es una imagen, se ha distorsionado, se ha desdibujado una imagen de un buen hogar, de un hogar bonito. ¿Por qué no salir a recibir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo? Y algo que también tenía esta familia era que se reunían todos a la mesa. Todos se reunían y las generaciones actuales pueden buscar tal vez en internet, no sé si todavía hay algunos capítulos de la familia Ingalls, pero era una familia que se sentaba a la mesa, todos se sentaban a cenar, y es algo que también se ha perdido hoy en día. Ya no, se han perdido las funciones de los lugares dentro del hogar. Ya no hay una función correcta del comedor, de la sala. Ya la funcionalidad de estos espacios se ha perdido. Ya no vemos la importancia de sentarnos a la mesa. Ya no vemos la importancia de podernos sentar en una sala para poder hablar, para poder compartir. Ya hoy los hijos están cada uno en lo suyo, y antes de este confinamiento también se había perdido esa unidad. Esta familia Ingalls se sentaban al lado de la chimenea. ¿Y qué hacían esta familia? Leían. Esta familia hablaba. Esta familia compartía. Y cuando al papá se le ocurría, a pesar de su ardua labor, porque eso era lo que nos querían enseñar y proyectar a través de esta familia, él sacaba su violín. Él sacaba su violín y todos cantaban y todos estaban con esa alegría. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos una buena experiencia? Porque lo que nosotros como papás debemos brindarle a nuestros hijos y a nuestra familia son buenas experiencias, que tengan buenos recuerdos de lo que fue la familia. Porque lo que nosotros establezcamos como familia, también ellos podrán imitarlo en las suyas. Entonces este papá sacaba su tiempo y con su violín. ¿Cuánto tiempo nosotros sacamos después de que llegamos de casa? Porque llegamos extenuados. Pastor, yo no sé tocar ni violín, ni trompeta, ni trombón. Pero no se necesita tocar un instrumento para hacerle saber a nuestros hijos que son importantes. El poder, a pesar de nuestro cansancio, de nuestra ardua labor, el sacar esos espacios. Pastor, pero es que yo no tengo chimenea. Pero sí tienes un lugar en tu casa donde te puedes sentar con tu esposa, con tus hijos y compartir alguna historia, compartir alguna experiencia, el hablar de algo importante, no del COVID, porque aún el COVID ha robado y le ha quitado el primer lugar a Dios. Porque hoy nos preocupamos más por ver noticias en la mañana, al mediodía, en la noche, hablamos del COVID, hablamos de los que están contagiados, de cuántos muertos, cuántos en el mundo, hermano, y hoy hablamos tanto del COVID que ya se ha quitado la importancia a temas que realmente pueden edificar nuestra vida. Y no es que no podamos tener importancia hacia lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero hay temas aún más importantes y más edificantes. ¿Por qué no el poder leer la palabra, el compartir un pensamiento, el compartir una buena película? Y también esta familia Ingalls, algo bien particular que ellos también hacían, era que iban a la iglesia. Iban a la iglesia y todos iban a la iglesia. Entonces si te das cuenta que al hablar de una familia feliz, no es que esto parece de cuento de hadas, finalmente era una novela, era una historia, finalmente era una serie. Era una serie. Pero pastor, yo creo que todos anhelaríamos tener esa familia, pero están tan lejos de ser una realidad. No está lejos. Porque aunque esta familia Ingalls solamente era una serie, nosotros encontramos en el mejor manual de vida, que es la palabra, toda una estructura establecida para que tú y yo tengamos hogares verdaderamente felices. Hogares donde podamos ir todos en unidad a la iglesia. Pastor, es que mi esposo no conoce, mi esposo no quiere ir, o mi esposa, o mis hijos. Pero sabes, la oración eficaz del justo puede mucho. Y Dios te ha dado una promesa. Que pastor, si de pronto hay una pareja donde de pronto la mujer va a la iglesia y el varón no, a través de la enseñanza de la palabra aprendemos a cómo llevar un hogar. La familia Ingalls era una familia que, a pesar de que era una serie, era una familia que caminaba en los valores y en los principios. Sí. Entonces eso hacía que esa familia fuera una familia modelo, o una familia que a través de la serie nos mostraba la forma correcta de llevar una familia. Entonces, ¿por qué hoy en día lo vemos tan irrisorio?
lo vemos tan lejano, tener un hogar modelo, porque nos hemos alejado de los principios y de los valores de la familia, los roles de la familia, ¿sí? Las funciones de la familia. Entonces, obviamente que eso hace que nuestro hogar no sea el hogar que hemos deseado, que hemos anhelado. Si hay un parte de casa que conocen de Dios, que sea esa parte la que establezca nuevamente esos principios y esos valores para tener un hogar como Dios quiere que tengamos, en bendición. Ahora, aún la sociedad y los medios no nos están dando no nos están dando un buen enfoque en cuanto a familia. Porque en mi tiempo y mis hijos en algunas ocasiones les he enseñado por internet cuáles eran mis programas de televisión. Mi programa más violento era El Profesor Yarumo. Y papá, y con eso tú te divertías, papá, y tú veías esto. Porque hoy la sociedad, los medios, nos están vendiendo y están tratando de estructurar algo totalmente diferente. Hoy la juventud se preocupa más y es lo que vende, porque es una sociedad amarillista. Los programas de violencia, de narcotráfico, donde hay adulterio, donde hay homosexualismo. Entonces eso es lo que se está filtrando muy sutilmente por los programas y aún por los medios de comunicación, por el internet, por celular. Y cómo nosotros podemos llegar a tener una familia feliz. Pastor, suena tan bonito esa introducción y esa historia y lo del granjero y ahorita lo de la familia Ingalls. Pastor, ¿y cómo podemos nosotros llegar a tener una familia feliz? ¿Sabes? Debes comenzar por creer que tu familia no fue y no es un error. Lo primero que nosotros debemos tener claro es que nuestra familia no fue un error. Ese es el mejor comienzo. Porque si tú ves a tu esposo como un error, como el error que cometiste, como ahorita estás pagando las consecuencias, la equivocación, ¿sí? Los hijos, si los vemos como una equivocación, si los vemos como un error, entonces no vamos a tener un buen comienzo. Los hijos que llegaron en tiempos que tal vez no eran hijos planeados, entonces como que nos estorbaron, como que por causa de ellos no logramos alcanzar las metas, los deseos y los anhelos que se tenían. Entonces es partir del hecho de saber que si hay unos hijos es porque Dios los envió. Es saber que si tengo un esposo, si escogiste o no escogiste bien o no escogiste la persona ideal, no son los tiempos de llorar, no son los tiempos de lamentarnos, sino son los tiempos de hacer declaraciones de fe y decir, podemos salir adelante. Tal vez fuimos muy jóvenes, tal vez nos unimos en una juventud, porque eso sí que pasa con aquellas relaciones que se forman desde muy temprana edad. No, es que ya me cansé porque llevamos muchos años. Y resulta que no, independientemente de que te hayas unido a tu esposo y a tu esposa muy jóvenes, no quiere decir que no puedan salir adelante. De hecho, nuestros abuelos se unían muy jóvenes, a muy temprana edad, de 14, de 15, de 16 años, y fueron hogares bien estructurados que no duraron 3 años, sino que son hogares que duraron 30, 40, 50 años de matrimonio, enseñándonos ellos que independientemente si comenzamos un hogar a temprana edad o no, sí se puede salir adelante con un hogar. Ahora, muchas de las cosas que sucedieron fue la inexperiencia y se culpa la inexperiencia, se culpa el error que se cometió, pero no puedes llegar a pensar y seguir pensando que tu hogar, que tu esposo, que tus hijos fueron un error. Hay familias, mujeres, varones que se sienten frustrados porque a muy corta edad fueron padres y se vieron truncados sus sueños, sus estudios. Entonces ven y siempre están hablando con ese dolor de su pasado. Yo estaba estudiando hasta que quedé en embarazo, o quedamos en embarazo, estaba estudiando y tuve que quedar ahí, y siempre se habla de ese pasado con un dolor. Entonces lo primero para tener una familia en bendición es que comiences a ver a tu familia como una bendición y no como un error. Y no como un error. Dios no nos va a permitir ir a una eternidad con sueños frustrados. No nos va a permitir ir con sueños frustrados. Ahora, en medio de eso, es saber que, porque desafortunadamente es muy cierto lo que nos comparte el pastor, la sociedad nos vende
prototipos de familia, Sí, prototipos correctos. de hogar. No, pues si cometiste un error y te uniste a la mujer que pensaste que querías, pero que ya hoy en día no quieres, sepárate. Sí, Sepárate. Entonces todo el tiempo se están dando soluciones facilistas para que se descomponga la familia y no es lo que Dios quiere. La sociedad nos dice, tú puedes caminar solo, tú puedes caminar sola, tú no necesitas un hombre para ser feliz, tú no necesitas una mujer para ser feliz. Y uno escucha muchísimo, y yo sé que ustedes lo han escuchado, yo soy capaz de sacar a mis hijos adelante. Claro, Dios a cada uno nos ha dado capacidades y especialmente a nosotras las mujeres, Dios nos ha dado muchas capacidades, pero Dios nos dejó una estructura. Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, enseñándonos, dándonos a entender que no es bueno que la mujer esté sola, no es bueno que el varón esté solo y mucho menos, no es bueno que nuestros hijos se críen, se formen solos. Para eso Dios estableció una familia. pastora, una pregunta. Un hogar después de 20 años, 30 años, con hijos adolescentes o adultos, o sea, ¿sí tiene solución? ¿Sí tiene remedio? O sea, ¿sí se puede hacer algo con una familia que ya llevó años, con un esposo resabiado, con una esposa cantaletosa, y sonó muy bonita la historia de los singles, pero ¿sí será posible? Claro que sí, Sí lo es. sí es posible. Sí lo es, sí En el es Señor, posible, sí es sí lo posible. es. Y para tener una estructura bíblica en cuanto a la familia, aunque este texto no habla netamente de familia, pero vemos cómo toda la palabra podemos aplicarla a nuestra vida y a nuestra familia. Libro de los Salmos, capítulo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23. ¿Qué es lo primero que dicen las 5 primeras palabras, pastora? Jehová es mi pastor. Hasta ahí. Jehová es mi pastor. Entonces, lo que vemos aquí, el salmista David estaba escribiendo y estaba reconociendo que él era en su posición de oveja, porque aunque él era pastor de ovejas, estaba haciendo una relación, una comparación. Dice, el Señor es mi pastor. Él estaba reconociendo cuál era su lugar, su posición, y estaba reconociendo la posición del Padre ante su vida. Y es algo que es bien importante también aplicarlo a nuestra familia. David fue un hombre exitoso porque reconoció cuál era su lugar y cuál era su función. Y reconoció el lugar y la función del Padre eterno sobre su propia vida. Y aún la función de su padre. De su eterno. Padre. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Él estaba en el lugar de oveja. Él estaba en el lugar que debía y lo aceptaba. Lo aceptaba. Lo aceptaba. Y también reconocía la majestuosidad y la grandeza de Dios. Una oveja sin un pastor se pierde. Una oveja sin un pastor puede morir. Una oveja sin un pastor. El lobo se la puede devorar. Entonces David sabía que al reconocer a papá Dios como su pastor, tenía protección, tenía provisión, tenía cuidado. Y nosotros en nuestro hogar, al aplicar este texto en nuestro hogar, en nuestra familia, debemos comenzar por reconocer cada integrante de nuestro hogar, de nuestra casa, cuál es el lugar, cuál es la posición, cuál es la función dentro de nuestro hogar. Entonces, así como David reconoció el lugar de papá Dios como su pastor, que las mujeres aprendan a reconocer y a respetar cuál es el lugar, la posición y la función de los varones dentro de la casa. Ahí está, ese es un secreto, el que nosotros los varones aprendamos a reconocer, a aceptar, a respetar cuál es el lugar, la posición y la función. No que nosotros, no que la sociedad, sino que Dios estableció para cada uno de Sí, nosotros. porque la sociedad dice que somos iguales, que la mujer tiene las mismas capacidades del varón y el varón tiene las mismas capacidades de la mujer. Y no es así. Nosotros tenemos que aprender a saber cuál es nuestra posición. Y todo parte desde aquí, desde saber cuál es la posición que tengo yo frente a mi Padre Celestial. Ahora, lo que dice la pastora no es una posición machista, no es una posición incorrecta, no es que ella sea menos inteligente que yo. No, cuando la pastora dice, no, es que las capacidades
podemos llegar a tener habilidades, podemos llegar a tener capacidades, pero el lugar, la posición de Dios que nos ha dado a nosotros dentro del hogar, nunca va a ser la misma, nunca. Cuando la pastora se refiere que la sociedad nos ha vendido una idea de que somos iguales, por esa razón, no es que nosotros o ellas nos hayan robado nuestro lugar dentro del hogar, es que nosotros lo hemos cedido y lo hemos abandonado. Necesito saber cuál es mi lugar y mi posición dentro del hogar, como sacerdote y como padre. Por eso lo que dice la pastora, hoy la sociedad nos ha dicho que somos iguales, no en las capacidades o en la inteligencia que se pueda llegar a tener, porque hay mujeres que superan también y son admirables, sino hablo del lugar, la posición que Dios nos ha dado dentro del hogar. Por eso hoy se ha invertido los valores, se han invertido el orden de lo que se ha establecido dentro del hogar. Hoy la mujer es la que provee, el varón es el que se queda en casa haciendo oficio. Entonces no estoy diciendo, y no es una posición machista, que el varón no pueda ayudar en casa, porque más adelante vamos a hablar de esto, sino que no es el orden divino, no es el orden de Dios. Y cuando nosotros alteramos el orden de Dios, comienzan a haber problemas en casa. Es que, pastor, así como en este Salmo 23, David reconoce su posición, pero también reconoce la posición del Señor frente a su vida. La Biblia también nos habla acerca de cuál es nuestra posición. Sí. ¿Sí? A eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? No estamos aquí en contra de, sino es entender que en el Señor cada uno tenemos un espacio específico, un espacio especial que fue establecido por el Señor, ¿verdad? Y que por causa de nosotros muchas veces pasar por encima de ello es que empezamos a tener problemas y no logramos alcanzar una bendición dentro de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque perdemos esa identidad, perdemos esa posición que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. No, pastora, entonces ahora usted de qué nos va a hablar. No, yo simplemente les voy a hablar de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿De qué vamos a hablar? De lo que el Señor dejó establecido para poder tener un hogar feliz, una familia feliz, donde yo como mujer no me sienta frustrada, no me sienta avergonzada, no me sienta con falta de dignidad, ni donde mi esposo se sienta maltratado, ni se sienta deshonrado, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ni donde tengamos hijos, donde son hijos que tienen problemas emocionales, porque finalmente perdieron, no saben cuál es la identidad dentro de casa, la que debe tener papá, la que debe de tener mamá. Dios no nos quiere así. Por eso el Señor, a través de la palabra, nos dejó establecida cuál es la posición de cada uno. Amén. Para que no perdamos cada uno la identidad. Somos esposos, caminamos juntos, pero a cada uno se nos entregó una identidad. Y no es ninguno de los dos menos importante o más importante. Los dos dentro de casa, los dos somos importantes, somos especiales, porque yo te hago una pregunta y le hago también a ustedes una pregunta. ¿Qué es más importante dentro de su cuerpo? Porque dice la palabra que todos somos miembros de un solo cuerpo, con diferente función, pero ninguna función es menos importante que otra. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es más importante para ti, los pulmones o el corazón? Las dos cosas. Tienen funciones diferentes. Pero el cuerpo no puede vivir ni sin el uno ni sin el otro. Entonces, si yo te dijera, ¿qué prefieres, tener corazón o pulmones? Los dos en diferente función y en diferente posición, porque están en una diferente posición, pero en el nivel de importancia son iguales. Ahora, miremos lo que pasa con los riñones. Tenemos dos riñones y una persona puede vivir sin un riñón, con un solo riñón, pero el cuerpo nunca va a funcionar igual, con la misma capacidad como si tuviera los dos riñones. Amén. Entonces es muy aplicable a la familia. ¿Podemos vivir sin esposa? Sí. ¿Se puede vivir sin esposo? Claro. También. ¿Se puede vivir sin papás? ¿Sin papá o sin mamá? Claro que sí, pero la familia nunca funcionará de la misma manera que cuando está el núcleo completo, el familiar, papá, mamá e hijos. No esperes a que alguien venga a decirte
lo hermosa que es tu familia para que te des cuenta lo que tienes en casa. El regalo de El Dios. regalo de Dios, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Son ese pedacito de cielo. Pastor, parece que fuera un pedacito de infierno. No, pedacito de cielo aquí, porque son unas delicias. El día de mañana, el día jueves vamos a seguir hablando de este tema, de Se Vende. No esperemos a ver en riesgo nuestro hogar, nuestra familia, para saber lo valiosa que es. Padre, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos, Dios. Te exaltamos y te glorificamos, amado Jesús. Señor, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de a través de tu palabra, a través de tu voz, escuchar ese buen consejo para aplicarlo y ponerlo por obra, amado Dios. Señor, te bendecimos y te damos gracias y colocamos cada familia, cada hogar, cada mujer, cada varón, cada niño, cada joven en tus manos y en tu presencia. Señor, porque no esperaremos a estar en riesgo y nuestro hogar o nuestra familia estar en riesgo para saber, para reconocer que es una gran bendición lo que tú nos has dado. Bendigo la vida de mi esposa, bendigo la vida de mis hijos y te doy gracias, Señor. Bendigo la vida de mi madre, bendigo la vida de cada uno de ustedes. La bendigo en el nombre de Jesús, sus familias, sus hogares. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Mis amados, les bendecimos en el nombre de Jesús. Recordemos, el día de mañana a las 6 de la tarde tenemos una reunión más, nuestro servicio del día miércoles. Les bendecimos, un excelente día. Que descansen, que reposen, que trabajen. Bendiciones para todos. Bendiciones.